de nuestras vidas sea bendecida por nuestro Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor en el Evangelio, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 17 al 19. Aunque vamos a usar muchas citas bíblicas, vamos a empezar en esta, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 17 al 19, dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Vamos a meditar bajo el tema, cuidado con el temor. El temor es un estado que puede provocar en nuestras vidas debilidad, y que este es producido por diferentes causas. Puede ser producido por amenaza, puede ser producido por enfermedad, por circunstancias en la vida, y es muy difícil manejar el temor. Mas Dios en su palabra nos ha enseñado a no temer, sino poner nuestra confianza en Él. Nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo enseñó a sus discípulos a no dejarse vencer por el temor. Y cuando el apóstol Juan escribe su carta, ya hace referencia a ello, en que Dios en cada uno de nosotros produce la fortaleza para poder vencer, para saber entender que Dios tiene el control de todas las circunstancias y que nuestra confianza debe de estar en Él, porque Él nos ha amado y dándonos de su amor nos ha perfeccionado tanto, que dice la palabra de Dios, que si le conocemos a Él no tenemos ni tan siquiera, no debemos de tener temor ni tan siquiera al juicio. ¿Por qué razón? Porque para ello ha sido dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para librarnos de la ira venidera de Dios. Pero ¿por qué muchas veces hay siempre temor en la vida del hombre? Porque no hemos conocido totalmente el amor de Dios, sencillamente. Cuando usted y yo conocemos la totalidad del amor de Dios, nos damos cuenta que Él se entregó todo por nosotros. Murió por nuestros pecados, murió para que creamos en Él, y al creer en Él nos da vida eterna. ¿De qué entonces nosotros debemos de temer? No deberíamos de temer a nada. La palabra de Dios nos enseña en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, diciendo esto: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Si usted ha confiado su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aún para el día del juicio su vida está guardada en las manos de Dios. Jesús mismo lo dijo: el que está en mi mano, nadie le arrebata. Si usted y yo estamos en las manos de nuestro Dios, ¿quién nos puede hacer algo? Nadie. El apóstol Pablo tenía seguridad en cuanto a esto, y por eso en sus cartas escribe lo siguiente, y dice: nadie me puede separar del amor de Dios. Y empieza a poner diferentes circunstancias, e inclusive hasta la muerte. Dice que ni aún la misma muerte puede separar al hombre del amor de Dios. Entonces, por eso en nosotros no debe de haber temor. Temor a las circunstancias, temor al juicio venidero, temor a la ira de Dios. ¿Por qué razón? Porque ya el amor de Dios que fue derramado en la cruz del Calvario nos ha perfeccionado. Y Juan dice lo siguiente en el versículo 17: para que tengamos confianza en el día del juicio. Tan grande es el amor de Dios que nos ha librado de su ira venidera. ¿Qué más dice? Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mire qué promesa tan grande. Y cómo es nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido, y lo es, y lo seguirá siendo, santo y perfecto. ¿A qué entonces nos está llamando nuestro Señor? A ser como Él fue. El mayor ejemplo
que nosotros debemos de seguir es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él andaba sin temor en esta tierra. Él vivía en este mundo sin andarse quejando, en ningún momento vemos una escena en la cual nuestro Señor Jesucristo se lamenta. En ninguna. El único lamento que se muestra no es de Él, sino de cómo su pueblo le rechazó, cómo Él muchas veces quería salvar a su pueblo, y dice la palabra de Dios que le enviaba profetas y el pueblo no quería saber nada de Dios. De eso es lo único que vemos que el Señor Jesús se lamente. Pero en Él no hubo temor, en Él hubo confianza que el Padre que le había enviado le iba a fortalecer, le iba a dar las fuerzas que requería para pasar el momento difícil de la prueba. Jesús nos enseñó eso. Y si somos enseñados por Él, entonces no debemos de tener ningún tipo de temor en nuestras vidas. El problema es que muchas veces el hombre, como no ha puesto su confianza en Dios, es allí donde empieza la incertidumbre de qué va a pasar con su vida, qué le va a pasar mañana, cuando la palabra de Dios nos enseña a no afanarnos del día de mañana, que cada día trae su propio afán. Si nosotros ponemos nuestra confianza verdaderamente en el Señor, nos daremos cuenta que traerá paz a nuestra vida, traerá consuelo, traerá guía, su Espíritu Santo en nosotros. Por eso no debemos de temer. El versículo 17 dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Ponga atención a esto. Si usted tiene el amor de Dios dentro de su corazón, no debe de haber temor. ¿Por qué razón? Por la siguiente, versículo 18. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? ¿De qué amor está hablando el apóstol Juan? Del siguiente, léalo conmigo. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios perfecciona al hombre. Ese amor derramado en la cruz del Calvario le debe de traer a usted confianza, le debe de traer a usted seguridad y debe de quitarse en su corazón toda incertidumbre. Porque si usted ha confiado en Dios, entonces el amor de Dios está en usted. Y ese amor le va a producir a usted confianza, no solamente para el día del juicio, sino que le va a dar a usted la fortaleza y también la fuerza para amar a su prójimo, que es también lo que Dios está hablando a través de esta palabra. Como usted no teme de nada, usted puede amar a cualquiera, puede desearle el bien a su vecino, a su amigo, a su familiar. ¿Por qué? Porque el perfecto amor está en usted. Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Antes de que usted y yo digamos que conocíamos al Señor o que le conocemos, antes de eso Él nos conoció primero, Él nos amó primero, Él nos ha dado de su amor. Nosotros no tenemos nada, el que nos ha dado amor es Él. Y si ese perfecto amor ha sido derramado en su corazón, pues deje de temer, deje de estar ahí con incertidumbre de qué va a pasar. Porque lastimosamente la incertidumbre es una de las cosas que produce el temor. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué me va a pasar? Y estamos ahí como que si no hayamos qué hacer, ¿verdad? En una ansiedad, caemos en un estado de ansiedad por causa del temor. Pero usted, mi amado hermano y amigo que me está escuchando en esta tarde, déjeme decirle que el amor de Dios dice que puede echar dentro de su corazón fuera el temor. Para ello usted y yo necesitamos entonces el amor de Dios. Jesús exhortó muchas veces a confiar en Él. Jesús exhortó a no tener ningún tipo de temor. Cuando Jesús andaba con sus discípulos les decía, no temáis, porque yo estoy con vosotros. Esa es la confianza que tenemos los creyentes. Mucha gente usted la ve preocupada por las diferentes circunstancias que estamos viviendo. Es normal, es natural. Pero si tenemos una verdadera confianza en el Señor, no debemos de temer. A usted, porque quizás tiene cómo vivir. Mi amado, Dios tiene el control de todas las cosas. Yo no tengo cómo vivir, pero Él sí tiene cómo proveernos a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Necesitamos antes que todo la vida. Él nos la puede dar. Él puede darnos la sabiduría. Entonces lo que usted y yo estamos necesitados en sí es del amor de Dios. Y a causa de ello, la palabra de Dios nos está exhortando en esta tarde a no temer, sino confiar en nuestro Dios.
La palabra de Dios dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Usted y yo vivimos y hemos sido amados por Dios porque en su gran amor nos dio vida y en su gran amor nos ha amado y en su gran amor envió a su Hijo a morir por cada uno de todos nuestros pecados para que nosotros le confiemos la vida a Él, que si aún muriésemos, estamos en Él, en sus manos. Pero esto es necesario creerlo dentro de nuestro corazón. Hoy vemos cuánta gente, ¿verdad?, le teme a las enfermedades y todos hemos pasado por ese problema. La gente le teme al coronavirus, pero no le teme a Dios. La gente le teme a las enfermedades, le teme a las tempestades, le teme a los problemas, le teme a la escasez, le teme perder el trabajo. Todos tememos a eso, pero verdaderamente, si confiamos en Él, debemos de saber que Él tiene el control de todas las cosas. No debemos de temerle a nada, ni aún a la misma muerte. ¿Por qué dice eso? Dirá usted. Bueno, si usted no lo cree, vaya conmigo al Evangelio según San Mateo. En el capítulo 10 encontramos al Señor Jesucristo dando consuelo a sus discípulos en momentos en los cuales Él les estaba enseñando que por causa de predicar la palabra iban a ser perseguidos, iban a vivir circunstancias adversas. Y el Señor Jesús les consuela diciendo lo siguiente, capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, respecto al temor a la muerte. Jesús les dice así, en el versículo 23, dice, 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. El Señor está hablando que todo lo conoce Él. No hay nada que el hombre pueda hacer a espaldas de Dios y que Dios no se dé cuenta. Yo no puedo esconderme de mi Dios. No puedo decir, me voy a esconder para hacer aquello. Dios me está observando. Él sabe dónde estoy. Él sabe qué estoy pensando. Él sabe qué estoy diciendo. Él sabe lo que hay dentro de mi corazón y lo que hay dentro de mi mente. Pero si el perfecto amor de Dios ha venido, me ha perdonado mis pecados, en mí debe de haber confianza. Versículo 26 lo dice, nada hay oculto que no deba de ser manifiesto. 27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Jesucristo estaba enseñándole a sus discípulos a no callar y predicar la palabra de Él, que deberían de hacerlo, no deberían en ningún momento temer si iban a ser perseguidos por causa de ello. No deberían de avergonzarse del Evangelio, no deberían de callar las maravillas que habían visto de parte de nuestro Señor Jesucristo. Les dicen, todo lo que yo les he enseñado a oídas, ustedes grítenlo, díganlo, enséñenlo. Pero a causa de eso iban a haber circunstancias difíciles que posiblemente les iba a producir temor, como la persecución. ¿Y sabe qué les dice el Señor Jesús en el versículo 28? Y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Está hablando de la muerte, de la separación de esta vida. Y respecto a ello, ¿qué dice el Señor? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Hay algo de lo cual nosotros debemos de tener seguridad, y es que su alma le pertenece a Dios. Si usted le ha confiado su vida al Señor Jesucristo, su alma le pertenece a Dios, amado. Su alma no es suya, es de Dios. Su cuerpo no es suyo, es de Dios. Pero como no tenemos la seguridad de que Dios está en nuestro corazón, hay temor muchas veces en nosotros. Pero Dios en esta tarde nos está enseñando a no temer ni aún a la muerte, no solo a las circunstancias, sino saber de que nuestra vida está en las manos de Dios. Dice el versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Hay algo a lo que sí debemos de tenerle temor, ¿y sabe a qué es? A que vivamos separados de Dios. Hay algo a lo cual usted y yo somos llamados a temer, sí, pero no es a la muerte. Si no, dice el versículo 28, temer más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ambas cosas dicen que pueden tener un mismo fin. El cuerpo y el alma, ¿a dónde? En el infierno. ¿Y quién es el único que tiene poder para hacerlo? ¿Quién es el que puede hacer que yo sea destruido y que aparte de ser destruido, mi alma se pierda por toda una eternidad en el infierno? A Él yo debo de temer.
Y no crea usted que está hablando del enemigo, está hablando de Dios, porque Dios sí tiene el poder de hacer que mi vida se desaparezca. Pero si mi vida se la he confiado a Él, entonces nada me va a poder separar del amor de Dios. Esa debe de ser mi confianza. Usted y yo somos llamados a confiar en Él. El Señor tiene su vida en su mano, pues ¿de qué va a temer? No se desespere, esto ya va a pasar, esto es momentáneo, las cosas que estamos viviendo no son para siempre, aún nuestra vida aquí en este mundo no es para siempre. Para siempre Dios promete vivir en su presencia, pero si hemos confiado en Él. No le tema ni aún a la misma muerte, no le tema, hermano, pero mire, estamos viviendo circunstancias difíciles. Toda la vida han habido circunstancias adversas, desde tiempos antiguos. Pero el Señor exhorta a confiar en Él y a no temer. No tema, mi amado. Usted que me está escuchando a través de las redes sociales, que está pasando por un problema, déjeme decirle que Dios tiene el control de su situación y Él sabe cómo lo va a sacar adelante. Nada más usted lo que debe de confiar en Él y no estar pensando, quizás de esto me voy a morir, porque más luego nos vamos a morir. Su vida y la mía tienen un límite. Ese límite se lo ha puesto ¿quién? El que tiene el poder. ¿Y quién es el que tiene el poder? Dios. A Él le debemos de temer. Y cuando se refiere de temer, no es de miedo, ¿verdad? Sino de darle el respeto, la reverencia y la confianza que se merece. Pero no temamos a las circunstancias. Las circunstancias tienen salida. De alguna u otra manera vamos a salir adelante. La palabra de Dios nos está enseñando. Cuando Jesús les decía a sus discípulos, miren, todo lo que yo les he enseñado, no se lo callen, díganlo, grítenlo en la azotea, hablen de que verdaderamente existe el amor de Dios, que ustedes, yo les he enseñado maravillas, todo eso díganle. Y si por eso a ustedes les van a quitar la vida, no teman, les dice el Señor. No teman a los que pueden matar el cuerpo. Yo voy a morir, usted va a morir, no crea que no somos eternos en esta vida, pero hay algo de lo que debemos de tener seguridad, que nuestra alma le pertenece ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces, esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Dice el versículo 28, y no temáis a los que matan. ¿Qué es lo que pueden matar? El coronavirus, ¿qué puede matar? El cuerpo. Pero si su alma le pertenece al Señor Jesús, usted estará eternamente delante de su presencia. Si no es por el coronavirus, por otra enfermedad, por otro desastre o por otra cosa, siempre vamos a morir. No es que seamos fatalistas, pero eso va a suceder cuando Dios ya lo ha establecido. La palabra de Dios nos enseña que nadie puede añadir a su estatura ni un codo más. O sea, Dios ya estableció el día y la hora hasta cuándo llego yo. No solamente yo, sino usted también, ¿verdad? Él ya sabe hasta qué día, Él sabe el día, Él sabe la hora exacto, el año exacto cuando usted y yo hasta aquí llegamos. Pero si nuestra vida se la hemos entregado a Él, entonces nuestra alma le pertenece al Señor. ¿De qué debemos de temer? De nada. ¿Qué dijo el apóstol Pablo referente a esto? Sea que vivamos, o sea que muramos, ¿de quién son? Somos del Señor. Entonces, ¿por qué hay que temer? A lo que hay que temer es fallarle a Dios, negarlo, porque Él, por causa de mi negatividad en cuanto a confiar en Él, eso sí puede no solamente matar el cuerpo, sino destruir mi alma por toda una eternidad. Por eso lo dice el versículo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Nadie puede matar el alma, solo alguien. El dueño de las almas. ¿Y quién es el dueño de las almas? El que las creó, es Dios. Por eso dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor Jesús estaba mostrándole que sus discípulos valían tanto, que Él tenía el control de todo. Y aún para ello pone un ejemplo en el versículo 29, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, los pajarillos que usted ve, que vuelan, que vienen, que se levantan, todo eso aún está controlado ¿por quién? Por nuestro Dios. Entonces, ¿a qué les estaba incitando el Señor Jesucristo a sus apóstoles? A tener confianza, a no temer.
Que se dieran cuenta que para Él valían tanto, que dice que den cuenta que todo está controlado por vuestro Padre, le dice el Señor Jesús. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto. El precio de un pájaro no es tanto el valor, hasta le pueden dar 2 por 1, por decir algo, pero ni tan siquiera esos pajarillos que para mucha gente no tienen nada de valor, pero aún dice que esos pajarillos no caen si Dios no lo permite. Cualquiera puede decir, voy a agarrar un pájaro y lo voy a vender y me lo van y como no lo quieren lo voy a dar barato. Pero si Dios no lo permite, no caen. Eso es lo que quiere decir el versículo. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. El que permite entonces las cosas, ¿quién es? Es Dios. El que permita que muera yo un día va a ser Dios. Y si ese día voy, pues nada puedo hacer yo. Por eso usted y yo debemos de tener nuestra confianza en Él y no temer. Dice el versículo 30. Pues aún vuestros cabellos, para que vea cuán grande es nuestro Dios, y por eso no debemos de temer, que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Usted cree que el Dios está afligido por el coronavirus? Tampoco se está burlando, ni está, muchos dirán, entonces su Dios es un Dios malvado. En ninguna manera, Dios es un Dios lleno de amor, que a través de esto está llamando al hombre ¿a qué? A que le confíe la vida en Él, que se dé cuenta que solo Él tiene la salida. Dice el versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados, ni uno de nosotros, por muy peloncitos que seamos, ¿verdad? Siempre hay más de alguna parte en la cual hay cabello, ni aún así, nadie sabe cuántos tiene, pero Dios sí lo sabe. Usted solo se peina el cabello. Muchas personas van a los salones de belleza a recortarse el cabello, a tratárselo, ¿verdad? Pero nadie le puede contar sus cabellos. Y usted póngase a contar el cabello, a ver cuánto termina. Si cuando ya lleva 10 dice, ay, de que termine. Y si llega a 100, ya se equivocó, no sabe si ya contó más o contó menos. Pero hay alguien que sí sabe todo. ¿Quién es? Dios. Él sabe cuánto hay cuánto cabello tenemos. Eso es para que vea cuán minucioso es nuestro Dios. ¿Por qué temer entonces? Si Él tiene el control de las cosas. Así es que la exhortación de Dios para nosotros en esta noche es a no temer. No esté en zozobra. No esté en angustia, no entre en un estado de pánico de que ¿qué va a pasar? ¿Y será que yo voy a ser el otro que me voy a morir? ¿Y será que a mí, mi amado, de todos modos nos va a pasar? Viva el día a día confiándole su vida al Señor. Porque eso es lo que Dios nos está enseñando en esta tarde a través de su palabra. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, ¿cuál es la exhortación en el versículo 31? Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué les está diciendo Dios a sus apóstoles? Ustedes valen más que esos pajarillos. No es que los pajarillos no valgan nada en sí, porque Él dijo que esos pajarillos no caen si Él no los permite. Que la gente les ha dado un valor tan pequeño, pero para Dios, Dios cuida de esa creación tan especial. Y usted tiene un mayor valor que esos pajarillos. Entonces, deje de estar con zozobra, deje de estar en temor, deje de estar ahí en esa incertidumbre que qué va a pasar. Descanse en las manos de Dios, que en Dios está su vida. Versículo 32. A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué entonces no vamos a decir que Jesús es nuestro Señor? ¿Por qué no vamos a gritarlo? ¿Por qué no vamos a publicarlo? ¿Por qué no vamos a predicarlo? ¿Por qué vamos a tener temor de hacerlo si sabemos que esta es la salvación, el confesar a Jesús como el Señor de nuestras vidas? Dice Él en su promesa. Esta es la razón por la cual nosotros hablamos de confesar a Jesús como el Señor de nuestra vida, por lo que dice el versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiere usted que Jesús le mencione delante de su Padre? ¿Quiere usted estar delante del Todopoderoso, mencionado por el Maestro? Entonces confiéselo aquí en la tierra. No tema decir Jesús es Dios. No tema decir Jesús es mi Señor. No tema decir Jesús es mi Salvador. Jesús es mi ayudador. ¿Por qué? Porque usted en ese momento está confiándole su vida al Señor. Entonces no debe de temer.
Porque así como lo ha creído y lo ha confesado, también él en aquel día dice que le confesará delante de su Padre. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? ¿Quiere ser usted mencionado en el cielo? ¿Quiero yo ser mencionado en el cielo por nuestro Señor Jesucristo? Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de hablar de Él aquí en la tierra. Debo de decir que no debo de temer. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. ¿Y qué pasa si yo no quiero? Bueno, el que se lo pierde soy yo. Si yo digo, mire, yo ya no quiero hablar de Jesús, bueno, ahí hay dos opciones. El versículo 33 nos pone la otra opción, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no quiero? Dice el versículo 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que pierde, ¿quién es? Aquel que niega, aquel que deja de confiar en Él. El llamado es de parte de nuestro Dios a poner nuestra confianza en Él. En este mismo Evangelio, en el capítulo 11, encontramos un llamado de parte de Dios a poner nuestra vida en sus manos, a poner nuestra confianza en Él. En el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, versículo 25, dice la siguiente expresión. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Sabe qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Dándole gloria a su Padre. ¿Por qué? Porque las maravillas que estaba mostrando, los milagros que estaba haciendo, no se los estaba dando a gente entendida, a gente sabia, a gente que se la lleva de que todo lo conoce, sino que se la estaba revelando a los niños. Porque los niños tienen la capacidad de tener más fe que nosotros. Porque los niños tienen la capacidad de confiar en sus padres. Dios nos llama a que seamos como niños, para que le creamos como le cree un niño a un padre. Dice el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno si el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero ponga atención el versículo 28, el llamado de Dios en esta noche. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué está prometiendo nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida? Descanso. Si el Señor está prometiendo descanso, entonces ¿por qué vamos a temer? Y cuando habla de descanso no está hablando de haraganear, ¿verdad? En ninguna manera. Está hablando del descanso que puede necesitar el hombre. El hombre está cargado de pecados. Yo estoy cargado de pecados. El único que me puede quitar mis pecados, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. A causa del pecado el hombre anda como cargado. Y Él está diciendo Jesús al hombre, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar de ese pecado. Hay hombres que no, hay personas que no pueden ser liberadas de vicios, de muchas cosas. Hay ataduras en la vida del hombre, pues Dios sí las puede romper, Él las puede quitar. Pero ¿qué necesita el hombre? Rendirse a Él. Por eso el Señor Jesús está haciéndole un llamado a venir a Él. Para que tengamos, ¿qué? Descanso. Y si hay descanso, entonces ¿de qué vamos a temer? Mis amados, en esta noche el deseo de Dios entonces es a no temer, sino poner nuestra confianza en Él. Y si no lo hemos hecho, hagámoslo luego. Por eso dice el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué necesita nuestra alma? Descanso. Para que no tengamos temor. Muchas personas están preocupadas y razones humanas las hay. No hay trabajo, hay problemas, hay convulsión, hay pestilencia, hay turbulencia. Esas son razones humanas para que haya intranquilidad. Pero hay una sola razón por la cual yo no debo de temer. Y es que la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10 me enseñaba que Dios tenía el control de todas las cosas. Por lo cual, ¿cuál es la exhortación que el Señor Jesús nos está enseñando? A no temer, sino poner nuestra confianza en Él. Si el Señor tiene el control de todas las situaciones, por muy pequeñas que sean para nosotros las circunstancias, Dios es tan detallista que de todo está el cuidado. Entonces no debo de temer, ni debo de perder mi confianza en Él, porque Él tiene el control de todas las cosas.
El deseo de Dios es ese, que el hombre tenga seguridad de que su vida está segura en sus manos. Jesús mismo dijo estas palabras: el que está en mi mano, nadie le arrebata. Usted está en las manos de Dios, entonces nadie le puede hacer nada. Pero mire, yo he visto muchos que dicen que son cristianos y los matan, pero estaba en las manos de Dios. Mataron su cuerpo, pero no su alma. Su alma no va a ser destruida en el infierno. ¿Por qué? Porque su alma ya estaba ¿dónde? En las manos de Dios. Pero mire, yo he oído de muchos que dicen que son cristianos y están enfermos. Están enfermos sus cuerpos, pero sus vidas están eternamente en las manos de Dios. Por esa es la razón principal que usted y yo necesitamos confiar en el Señor. Porque nosotros podemos estar sanos aquí, pero no sabemos mañana. No sabemos, y para morirse no hay edad. Para ese día es necesario tener la seguridad de que nuestra vida está en las manos de Dios. Quitémonos el temor, quitémonos la incertidumbre, quitémonos la zozobra, quitémonos el pánico. Pero ¿cómo lo vamos a poder lograr? Confiando en el que todo lo puede. El apóstol Pablo dijo esto en el libro de Romanos capítulo 10. Porque somos más que vencedores en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Y si usted no lo cree, con esto vamos a terminar. Por favor, busque el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Adelante de los evangelios va a encontrar Hechos y luego encuentra la carta a los romanos. Ya vimos los evangelios y veamos qué dice el capítulo 8 de Romanos. ¿Por qué debo de tener la seguridad de que mi vida le pertenece al Señor? El apóstol Pablo tenía tan seguro de quién y a quién pertenecía él, que dijo estas palabras. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. El versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién está escribiendo eso? Un hombre contemporáneo de los tiempos de Jesús. Un hombre que fue convertido después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero que creyó esa palabra. Él dijo estas palabras: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted ha sido amado por Dios, pues entonces nada le separará de su amor. Tanto le ama a Dios que, ¿se recuerdan con qué texto empezamos, verdad? Que el que confía en Dios tiene el amor de Dios en su corazón, por lo cual el temor no tiene parte en él. Porque en el amor de Dios, dice, no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Si usted y yo, hasta el día de hoy no habíamos entendido que la vida del hombre depende de Dios, aquí le queda demostrado. Para eso necesitamos confiar toda nuestra vida, toda nuestra familia en las manos de Dios. Y si usted no lo ha hecho, esta es la mejor oportunidad. ¿Quisiera usted recibir a Jesús como el Señor de su vida? ¿Quisiera usted tener la seguridad de que nada lo separará del amor de Dios? Entréguese al Señor. Confíe en Él. Él lo dijo en el capítulo 10, versículo 30, se recuerda, ¿verdad? El que me confesare, yo le confesaré delante de los hombres. Delante de Dios, el que me confesare delante de los hombres. ¿Usted quiere confesar a Jesús como el Señor de su vida?
Si usted lo hace, Jesús le confesará delante del Padre eterno. Pero si usted no lo hace, también Él le negará. Yo prefiero mejor que aunque aquí la gente se burle de nosotros porque creemos en un Dios todopoderoso, pero el Señor allá nos confesará delante del Todopoderoso. Si usted lo quisiera hacer, voy a hacer una oración. Acepte a Jesús como el Señor de su vida. Confiéselo como su Señor y su Salvador. Ahí donde está, solamente ore a Dios de la siguiente forma, diciéndole: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día en que muera pueda entrar al reino de los cielos. Como lo decía su palabra, yo le he confesado hoy para que usted me confiese delante del Padre eterno. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga la vida de cada uno de los que nos han escuchado en esta tarde.